Señor, agradecidos nuevamente de encontrarnos acá, nos reconocemos ante su presencia, agradecidos de poder estar juntos como familia de fe en este día, en torno a su palabra, en torno a nuestro Salvador, en torno, Señor, a su amor, allí rodeados de su amor, cubiertos en su amor. Damos gracias por haber hecho posible que hoy nos encontremos acá. Y queremos ahora pedir su bendición cuando vamos a reflexionar en torno a su voluntad, en torno a sus propósitos, en torno a su persona, en torno a su palabra. Pedimos que usted nos bendiga, que usted ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, que usted derrame un poco más de luz, Señor, sobre nuestros caminos. A veces nuestros caminos, Señor, están con poca luz, Señor, y vemos lo inmediato solamente y no podemos ver un poco más allá. Pedimos que usted nos alumbre para ver un poco más allá, en torno a su voluntad, en torno a sus propósitos, según lo que usted nos ha revelado en su palabra de sí mismo, de sus intenciones para con nosotros. Ayúdenos con su Santo Espíritu también. Todo esto le pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿En verdad Dios me ama? ¿En verdad Dios me ama? Esta pregunta no pocas personas se la hacen, no pocos cristianos se la hacen en algún momento particular de sus vidas. A lo largo de la historia, diríamos al contrario, es un grupo numeroso los que se han hecho una pregunta, si no igual a esta, parecida a esta. Y es que Dios de verdad me ama, y entonces, si Dios me ama, ¿por qué? Viene la otra pregunta, si Dios me ama, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucede tal cosa? ¿No? Y la razón de base de esta pregunta casi siempre está relacionada con el pesar, con un dolor, con el sufrimiento, con una falta de satisfacción o de una falta de sentido, de que de repente se perdió el sentido del vivir y no encontrarle propósito al vivir. Pero, repito, no, el que un hijo de Dios a veces se haga esa pregunta no es algo extraño, no es algo extraño. Si nosotros dijésemos la tristeza es un sentimiento, es una experiencia extraña, ajena a los hijos de Dios, diríamos no, la tristeza es algo tan común en un hijo de Dios, en un creyente como en el no creyente. Bastaría verlo y reflejado en todas las escrituras, bastaría verlo en los salmos. ¿Cuántos salmos? El motivo del salmo, el salmista lo que dice es, mis ojos no dejan de derramar lágrimas día y noche. Y no son lágrimas de alegría, son lágrimas de tristeza, lágrimas de pesar, lágrimas de dolor, etc., ¿no? Entonces, eso no es algo extraño, ¿no? Cuando la noche de la crisis llega, muchos hijos de Dios no pueden evitar preguntarse, ¿será cierto que Dios me ama? Quizás no con esas palabras, pero podría ser con palabras como las siguientes, las que encontramos en el Salmo 89. Y el salmista está viendo y el salmista está sacando, mirando su condición y la condición de la nación, y él dice, Señor, ¿dónde están? ¿Dónde están tus antiguas misericordias? ¿Dónde están tus antiguas misericordias?
Hoy vamos a tocar este tema un tema el cual le pido que me siga con atención, con paciencia. No es el tema del júbilo, no es el tema de la alegría, no es el tema del contentamiento, es con otro carácter. Y repito, no tenemos idea de cuántos hijos de Dios se hacen esa pregunta ante la presencia de la enfermedad o ante un fracaso de esos que los deja rotos, que los deja quebrados. Porque hay fracasos que uno dice, bueno, esto me salió mal, pero para adelante. ¿Sí me entiende? Pero hay fracasos de esos que nos dejan a la persona quebrada, literalmente quebrada, rota, y no puede decir para adelante, sino que dice estoy quebrado, no puedo. Eso es otro tipo de experiencia, es otro tipo de fracaso. Cuando hablamos de la depresión no es algo imaginario, la depresión es algo real. Cada vez es algo más, como diríamos, más generalizado. Los porcentajes cada vez más elevados de personas que sufren depresión o crisis depresiva, afuera y adentro, entre los no cristianos y entre los cristianos. Una experiencia de la cual ninguno de nosotros está exento. Piensa usted en Jeremías. Vamos a agarrar a alguien de la Biblia que sufrió depresión. Jeremías, siervo de Dios, profeta de Dios, usado por Dios, que el Señor le hablaba, que era instrumento de Dios. Y Jeremías, en más de una oportunidad, sufrió unas crisis depresivas, pero terribles. Que en algún momento le dijo, Señor, ya, quítame la vida. Señor, me quiero morir, no quiero seguir viviendo. Y así de esa manera se sentía. Una de esas crisis depresivas, por eso le he dicho en algunas oportunidades, en otras lo seguiré, algo de lo que me gusta de la palabra de Dios, de la Biblia no es condenada, la Biblia no maquilla nada, la Biblia revela las cosas tal cual como son, manifiesta y revela a los hombres tal cual como son en sus caracteres, no está adornando, presentando la figura del valiente, la figura del vencedor, no, la Biblia los presenta con sus fortalezas y sus debilidades, con sus aciertos y sus desaciertos, con sus victorias y sus fracasos. Nos habla de la gran fe de Jeremías, pero nos habla también de las grandes crisis depresivas de Jeremías. Y en una oportunidad, en medio de esa crisis profunda en la que se encontraba, Jeremías dijo las siguientes palabras. Palabras que yo creo que ninguno de nosotros se atrevería a decir jamás. Pero él se atrevió a decirlas y él dijo, maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndose así alegrarle así mucho. Sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embrazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Amargas esas palabras, amargas, difíciles, terribles. ¿Qué hay detrás de esas palabras?
Y uno dice, oye, ahí hay amargura, ahí hay dolor, ahí hay depresión, ahí hay de todo. Si acaso algo bueno podemos decir que el hombre se está desahogando. Y eso es bueno. Y eso es bueno. Y siempre le diré, y los consejeros le dirán, la persona que lleva tiene que buscar a alguien con quien desahogarse. Y nosotros le diremos, desahógese primero con Dios. Pero a veces, además de desahogarse con Dios, necesitamos a alguien, un hermano, un amigo, un consejero, el pastor, quien sea, alguien con quien desahogarnos. Y eso eso es necesario también. Es cierto que Dios me ama, y al indagar sobre el porqué de esta pregunta, nos vamos a encontrar probablemente con una serie de situaciones, mis hermanos, no placenteras, que han oscurecido el reconocimiento de la verdad eterna e inmutable del amor de Dios. Sí, el amor de Dios, Dios nos ama. Y eso debería ser como un sol radiante, que ninguna nube lo oscurezca y que siempre estemos allí seguros y disfrutando de esa verdad, disfrutando de esa realidad, disfrutando de ese beneficio, disfrutando de ese convencimiento de que Dios nos ama. Pero lo que sucede muy a menudo es que entonces llega la nube del problema, llega la nube de la situación, llega la nube de la enfermedad, llega la nube de lo que fuere, y se interpone, y dejamos de ver y dejamos de percibir la realidad del amor de Dios, la belleza del amor de Dios sobre nuestras vidas, las maravillas del amor de Dios, y entonces quedamos ahí solamente como que a la sombra de la oscuridad, y nos perdemos de ese beneficio que es el amor de Dios para con nosotros, porque no sabemos lidiar con el sufrimiento muchas veces. Y tenemos que aprender a saber lidiar con el sufrimiento. Tenemos que saber lidiar, aprender a lidiar como hijos de Dios con el sufrimiento. El mismo Jeremías, en otro momento, que no estaba deprimido, pronunció las siguientes palabras y dijo: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y aunque esas palabras estaban dirigidas a la nación de Israel y al trato de Dios para con ellos, seguro que Jeremías vio en esas palabras un reflejo del amor de Dios para con él mismo. Y usted y yo podemos ver en esas palabras también un reflejo del amor de Dios para con nosotros. Dios nos ha amado, nos ama y nos ha amado con amor eterno. Con amor eterno. No un amor pasajero, no un amor temporal, no que en algún momento se antojó de amarnos, no, nos ha amado con amor eterno. Y por ello nos ha manifestado su misericordia a lo largo de nuestras vidas. Bendito su nombre para siempre. No siempre vamos a tener la respuesta, mis hermanos. No siempre vamos a tener la respuesta que nos explique el porqué del sufrimiento. Le dije, tenemos que aprender a lidiar con nuestro sufrimiento, pero casi siempre, cuando sufrimos, la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Y comienza ¿será que esto? ¿Será que aquello? ¿Y si no hubiera hecho esto? ¿Y si no hubiera hecho aquello?
Pero casi siempre la primera pregunta es el por qué. El por qué. Y sabe, no siempre vamos a tener la respuesta del por qué. Es más, yo creo que casi nunca. Yo personalmente creo que casi nunca vamos a tener las respuestas del por qué. Al menos acá en nuestra vida, acá en esta tierra, ¿ves? Excepto la respuesta, excepto que Dios ha permitido tales situaciones, Dios las ha permitido en su soberana voluntad, y aunque en su amor, sin que su amor sea negado, Él las permite para nuestro bien, y aunque no lo podamos entender así, y las permite en su situación en su trato para con nosotros, que Él permite que el sufrimiento nos toque, que Él permite que el sufrimiento nos golpee, y sin embargo, cuando Él lo permite, su amor no está comprometido. Cuando Dios permite que nosotros suframos, su amor no está comprometido en ello. Él nos sigue amando, y si grande puede ser nuestro sufrimiento, si profundo puede ser nuestro sufrimiento, más grande y profundo es el amor de Dios por nosotros. Y si nos duele el sufrimiento, como lo querramos decir, como lo querramos expresar, como lo sintamos, que no es como que lo tuviéramos clavado en el corazón, más grande y más profundo y más sentido es el amor de Dios por nosotros, el amor de Dios por sus hijos. Infinitamente más grande es su amor por nosotros. Cuando hablamos de sufrimientos y de dolor, hablamos de cosas que sentimos. No estamos hablando de cosas que creemos, sino de cosas que sentimos, del sentimiento, del sentir. Usted lo sabe. Usted lo sabe, todos lo sabemos porque todos lo hemos experimentado. Pero necesitamos también sentir la realidad del amor de Dios. Sentir el amor de Dios como una medicina en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestros pesares, en medio de nuestro sufrimiento. Sentir la realidad del amor de Dios. Porque yo le puedo decir Dios le ama, y eso es un concepto, y es una realidad, y puede ser una realidad abstracta teológica, y que es cierta, y que es verdadera, y que se puede probar por las Escrituras. Pero esa verdad usted necesita experimentarla en su corazón, en su vivir, en su experiencia de vida. Y que esa verdad sea algo que para usted le consuele, sea algo que para usted le mitigue el dolor, sea algo que para usted le alivie, que sea algo que para usted le sane, que sea algo que para usted le cure, que sea algo que para usted le da nuevo ánimo, nueva esperanza. Amén. Y Dios quiere que así sea, y el Espíritu Santo quiere ayudarle también en esa tarea, en ese proceso. Tengo una molestia cada vez mayor, siento un repudio igualmente creciente. Cuando era joven no lo veía así, pero ahora que uno va madurando y cada vez me da más molestia con ese tipo de predicadores, con ese tipo de enseñanza, con ese tipo de mensajes que torciendo la Escritura, que torciendo la palabra de Dios, sacan versículos de contexto para presentar predicaciones donde dicen, no, usted no tiene que sufrir, usted no tiene que padecer, y si usted tiene una fe grande, usted no va a pasar por ninguna de esas cosas, y usted va a estar todo el tiempo por arriba en la nube y todo el tiempo, y nunca va a...
Eso es falso, es mentira. Sencillamente eso es falso, es mentira, es antibíblico. Y si es antibíblico y es falso, es diabólico. Voy a ir más lejos todavía. Porque si es mentira y si no es bíblico, entonces quiere decir que es antibíblico y es en contra de Dios. Y si es en contra de Dios, es diabólico, es un engaño. Entonces tengo una molestia con eso, pero eso abunda cada vez más. Cada vez más, cada vez más. Comienzan con el falso énfasis que es un asunto de fe. Si usted tiene más fe, no va a estar enfermo. Si usted tiene más fe, va a tener mucho dinero. Si usted tiene más fe, no sé qué más. Si usted tiene más fe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No los ha escuchado acaso usted? Pero eso no es así. Si usted tiene suficiente fe, va a vivir una vida libre de tristeza, de pérdidas y de sufrimiento. Pero eso no es cierto, repito. Y esa forma distorsionada de presentar la palabra de Dios y el Evangelio tiene que ser también, por cierto, ofensiva para Dios. Luego van con la cantaleta de las confesiones. Ojalá fueran las confesiones de la Edad Media, las confesiones de fe de los reformadores, las confesiones de la iglesia primitiva. Ojalá fueran esas las confesiones del credo, las confesiones de la doctrina, pero no son no se trata de esas confesiones, sino de que confiésalo y recíbelo. Confiesa, no hables de enfermedad, no digas que estás enfermo, no, porque te va a venir la enfermedad, te va a venir la ruina. Declara prosperidad, declara salud, declara... ¿Qué es eso? De aquí no salió, se lo puedo decir, de aquí no salió. No, pero es que ahí dice que abre tu boca y yo la lleno. Ajá, sí, eso, pero eso es otra cosa. Pero de aquí no salió eso. Y así no enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos a que enseñaran a la iglesia. Y así no enseñó el apóstol Pablo ni los otros apóstoles a la iglesia a que viviesen la vida cristiana. Parecen mercaderes ambulantes que venden el secreto del jarabe milagroso. Escribí, a veces quisiera que tuvieran un tirro en la boca, ponerles un tirro en la boca, para que dejasen de engañar, para que dejasen de atormentar las conciencias, porque entonces los hermanos se sienten culpables, gente sencilla, gente buena se siente culpable porque entonces dice, oye, debe ser que no tengo fe. Y esta enfermedad es porque no tengo fe. Y esta enfermedad es porque no oro. ¿Y será que estoy mal? ¿Y será que...? Y resulta que no tiene que ver con nada de eso. Que no se trata por falta de fe, que no se trata porque no ora, que no se trata porque no confiesa, que no se trata porque no da una ofrenda y no hace un pacto, que no se trata de nada de eso, sino que le toca, en los propósitos y en la soberana voluntad de Dios, le toca pasar por ese tipo de situaciones difíciles. El sufrimiento es una realidad de la que tenemos que participar todos los hijos de Dios, de una u otra manera. A unos les toca más difícil, a otros les toca menos difícil. A unos les toca en un grado, a otros les toca en otro grado. Pero ninguno, y lo importante es esto, ninguno de esos sufrimientos, absolutamente ninguno, puede silenciar o negar el amor de Dios. Ninguno. Usted sabe, o quizás no lo sabe, a veces no pensamos en ello o no nos enteramos, pero todos los días en el mundo hay cristianos, suceden tragedias en medio del pueblo de Dios. Todos los días, mis hermanos. Algunas salen a la luz pública, en las noticias, otras pasan no más que allí en los cercanos. Usted sabe por ejemplo, ahorita reciente, hace 2 semanas,
el desborde del río allá en Texas, y están las jovencitas y otros hermanos estaban ahí en un campamento, en un retiro de jóvenes, y en la noche el río crecido se los llevó y los arrasó y ¿Cómo estarán? ¿Cómo quedarían esas familias que sus hijas fueron a un retiro espiritual, un retiro cristiano, y recibieron un cadáver? Y también los líderes allí, no sé cuántos más, y bueno, ajá. Pero ¿cómo? ¿Explicación? No. Solo hay una tragedia, solo hay un luto, solo hay un dolor, solo hay algo allí, un sufrimiento tan terrible que únicamente Dios podrá consolar, que únicamente el Señor podrá ayudar a superar eso. Quiero que consideremos, por ejemplo, la historia de Aina. Permítame leer un poco acerca de una mujer, una hermana, que se convirtió del Islam al cristianismo hace 20 años. Estaba allí en el mundo del Islam, en Asia, y ¿qué es lo primero que comienza a suceder en su vida cuando se convierte al Señor? Maravilloso, se convirtió del Islam al cristianismo. Y ahí comenzó la situación. Su esposo musulmán comenzó a golpearla. El esposo de ella, que sigue siendo musulmán, entonces no estaba de acuerdo con eso y la golpeaba, la mantuvo en arresto domiciliario, le negaba el dinero a pesar de que era un hombre rico. La mantuvo así, finalmente la abandonó para casarse con otra mujer. La trató de aislarla de sus 4 hijos para que ella no tuviera contacto con los 4 hijos. A pesar de los esfuerzos del esposo por obligarla a renunciar a Jesús y devolver a sus hijos en su contra, los 4 hijos se convirtieron al cristianismo. El testimonio de la mamá sobre el amor y el poder de Jesús fue más fuerte que los intentos del esposo por alejarla. Pero, ¿sabe? No termina allí todavía. Después de la conversión de los hijos, la vida de esta hermana fue más tranquila por un tiempo. Pero ahora la hija mayor se va a casar. Y se va a casar con un cristiano, como dice la palabra de Dios que tiene que ser. Y se vuelve otra vez a encenderla todo porque ni el ex esposo no está de acuerdo, nadie de la familia está de acuerdo con que esta joven se case con un joven cristiano. Y están allí persiguiéndola a ella, tratando de que renuncie a la fe. Se han unido la familia para forzarla a renunciar a Jesús, a impedir que su hija se case con un cristiano. Y esa situación de esa hermana, que por cierto está pidiendo oración, pide respaldo en oración, esa situación la viven muchos en el contexto de esos países donde está la cultura musulmana, del Islam, en Asia. Las naciones no hablan de eso. Los presidentes, cuando se reúnen, los líderes de las naciones no hablan de eso. Pocas veces eso sale por los noticieros. Pero hay casos que son más terribles todavía, que son verdaderamente espeluznantes, que se comparan solamente con lo que se describe aquí en Hebreo. Mira esta cita de Hebreo. Hablando de creyentes, dice, otros fueron atormentados. Antes de eso está hablando de los hombres de fe. Antes de eso está hablando de los héroes de la fe. Antes de eso está hablando de los que hicieron milagros, de los que taparon bocas de leones, de los que recibieron muertos por resurrección, de los que vieron las maravillas de la fe, del poder de Dios obrando allí en medio de la fe. Dice, pero otros
dice, no vieron esas cosas maravillosas y grandes. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Tremenda esa frase final. Dice, el mundo no era digno de esos hombres o de esas mujeres. Tal grandeza en ellos, tal grandeza en esas personas. Permítame presentarle la historia de Ernesto. En el 2019, en Mozambique, África, al sur de África, hacia abajo, al sureste de África, Mozambique. Ernesto es un cristiano y ahí está allí, pues, o sea, en la localidad donde él está hay 2 iglesias por allí cercanas. Pero un día, bueno, llegó una turba, lo capturaron a él, incendiaron las 2 iglesias que estaban por allí cerca. La gente esa había llegaron disparando ráfagas, lanzando machetes a quien se llevasen por delante. No quemaron la mezquita, solamente las iglesias. Y a Ernesto se lo llevaron, junto con otros sobrevivientes. Él cristiano, los otros al parecer no. Y los obligaron a cargar con algunos objetos que saquearon allí. Y en algún momento del camino, por el peso que lleva, Ernesto se tropieza y se cae. Y los yihadistas, como se les dice, le obligan, le dicen que tiene que hacer una oración islámica pidiendo ayuda para poder cargar su carga. Y allí es donde Ernesto revela su fe. Él dice que él no va a orar así porque él es cristiano. De manera que él es cristiano. Y dicen, en ese momento comenzaron a burlarse de él, le cortaron la oreja y le dijeron, tienes que comerte tu oreja. Y dice Ernesto, luego dirá que lo que le asombraba a él, que el líder de ese grupo era, como diríamos nosotros, un mocoso, un tripón de 14 años. Un adolescente de 14 años era el líder de ese grupo y a Ernesto le asombraba era la crueldad de ese joven, de ese adolescente, que era prácticamente un niño. Ernesto quedó inmóvil, al parecer se comió su oreja, dice, si me movía me mataban. A los otros, dice, fue peor la cosa, los decapitaron, las cabezas las colocaron a los lados en el borde del camino, como que para dejar la señal, aquí mandamos nosotros. Y Ernesto fue obligado nuevamente a que rezara, y lo amenazaban de muerte si no cumplía con la orden. Luego buscaron un árbol grande y dijeron, bueno, tú eres cristiano, te vamos a crucificar como a Jesús. Y cortaron una estaca, tomaron unos clavos, la pusieron allí para que sirviera de cruz, y dice, comenzaron a clavar a Ernesto sobre el árbol. Comenzaron por las rodillas, clavarle las rodillas contra la mata, pero se les acabaron los clavos. Buscaron un poco de alambre para amarrarle los brazos.
Y finalmente dijeron, vamos a meterle candela porque no se muere. Le prendieron fuego, pero como se tardaba mucho en quemarse, finalmente se fueron y lo dejaron ahí quemándose. Cuando los radicales estos se van, salen dos del monte y allí que estaban escondidos y salen y le echan arena, no sé qué cosa, para apagar el fuego y lo desatan de allí y se lo llevan para un hospital. Y a pesar de todo lo que le hicieron y el sangrado, Ernesto sobrevivió. A pesar de todo eso, Ernesto sobrevivió. Estuvo hospitalizado durante 45 días. Y al regresar a casa, dice, sufría fuertes dolores por la cicatrización, además de los traumas psicológicos por los recuerdos y el ver su cuerpo desfigurado. Y él dice, no me podía ver en el espejo, quería quitarme la vida, me quería suicidar. Dice, no, me perdí, que dice, parecía una película de terror. Mi vida parecía una película de terror. Y la pregunta era, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Tampoco tenía mucha ayuda allá en ese lugar. Es un lugar de pobreza, es un lugar de no hay mayores ministerios. Llegaron unos hermanos de otro lugar, de un ministerio de ayuda internacional. Dice, cuando nos encontramos con Ernesto, su condición era muy grave, se quejaba mucho del dolor, estaba muy traumatizado. No solo por lo que le había sucedido, sino porque había tardado mucho tiempo en recibir algún tipo de ayuda. Ernesto recibió atención médica continua, incluyendo 3 cirugías. Su recuperación duró casi 7 meses. Dice, estoy agradecido por la ayuda que recibí de estos hermanos. Termina el reportaje, la nota termina con lo siguiente. A pesar de que su vida es un milagro, aunque su vida es un milagro, Dios hizo algo especial en el corazón de Ernesto. Él dijo, le pido a Dios que perdone a esas personas. No guardo rencor contra ellos, también los perdoné. Y estoy orando para que dejen de hacer esas cosas malas. Solo Dios puede hacer algo así. Solo el Señor puede hacer algo así. Con estos casos extremos, mis hermanos, lo que quiero enfatizar es este hecho. Pasan cosas en este mundo de Dios, pasan cosas con los hijos de Dios que no tienen, que uno dirá no tienen explicación, que no sea en la soberanía de Dios, en la sabiduría de Dios, en los misterios de Dios, en la profundidad de la voluntad de Dios. Y esta vida acá de este hombre pasó por todo eso, pero ¿qué vendrá ahora más adelante para bien, para la causa del Señor? No lo sabemos. Y mucha gente se pregunta, ¿Dios me ama? Sí, Dios te ama. Ahora quiero que consideremos lo siguiente. Dios te ama, sí. Dios nos ama, sí. Pero a veces puede haber un pero. Un pero que que nos obstaculiza el percibir ese amor de Dios, el disfrutar a plenitud ese amor de Dios. Dios nos ama, pero tenemos que considerar que podría ser posible que no estemos viviendo la clase de vida que deberíamos vivir para Él. Creo que solo Juan el Bautista
vivió esa clase de vida después del Señor. Porque el Señor dijo, después de los nacidos de hombre no hay uno como Juan el Bautista, y que fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Pero aparte de Juan el Bautista, y después no sé si le seguirá quién de los apóstoles, pero aparte de ellos, es muy posible, es muy probable, es casi seguro que ninguno de nosotros estemos viviendo la clase de vida en toda su plenitud que podríamos vivir para el Señor. Y tómelo de la mejor manera posible, pero es probable que no estemos llevando esa. Y si esto fuese así, eso nos impide experimentar la realidad de ese amor maravilloso de Dios. Si eso fuera así, eso nos aleja del disfrute de la plenitud de las bondades que Él nos ofrece en su amor. Consideremos el siguiente pasaje de Romanos 5, del 1 al 5. Ese pasaje es una perla, este pasaje es toda la Biblia lo es, pero este pasaje, estas palabras son una perla, una joya, un diamante en la Escritura. Romanos 5 comienza con las palabras, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya esa frase, con eso tendríamos para pasar toda una mañana o todo un día. Justificados por la fe. Y dentro de esa justificación dice, tenemos paz para con Dios. Antes no la teníamos. La gente que no conoce al Señor no tiene paz para con Dios, no están en paz para con Dios. La ira de Dios está así, pendiente como un hilo para caer sobre ellos, pero no están en paz para con Dios. Y el apóstol entonces comienza justificados, y no por algo que hicimos, no por algo que nos ganamos, sino por la fe. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, y esto por medio del Señor Jesucristo, por quien también, ese Salvador nuestro, dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y esa gracia es como ese terreno, y entramos a esa gracia y de aquí nadie nos saca. En esta gracia y aquí no me caigo, y en esta gracia estamos firmes, en esta gracia de Dios, del favor inmerecido de Dios, de las bendiciones inmerecidas de Dios, de las bondades inmerecidas de Dios. Esta gracia en la cual estamos firmes, y estando en ese terreno de la gracia de Dios, dice, nos gloriamos en la esperanza de lo que nos espera, de lo que nos viene. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Miramos hacia el mañana y decimos, lo que nos viene es grande, lo que nos viene es maravilloso, lo que nos viene es, gloria sea a Dios por ello. Y no solo esto, dice, también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Nos gloriamos en qué dice el apóstol? ¿Qué son tribulaciones? Nos gloriamos en las tribulaciones. Y alguien podrá decir, ¿y a quién le gusta andar atribulado? ¿Y a quién le gustan las tribulaciones? Pero Pablo dice entonces, cuando nosotros vemos todo esto, dice, nos podemos gloriar en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, le digo, ¿no? Las tribulaciones, dice Pablo, son un instrumento del Señor que obra sobre nuestro carácter. ¿Por qué Dios las permite?
Un porqué, si podemos decir un porqué, dice, para obrar, las permite para que obren sobre nuestro carácter. Para que obren sobre nuestro carácter. Y en medio de ese obrar, sin que seamos avergonzados en nuestros corazones ni en nuestras esperanzas. Porque el amor de Dios es una realidad en nosotros. Estamos en la tribulación y Dios está tratando con nosotros y Dios está transformando nuestro carácter y Dios está quebrantando y Dios está formando y no somos avergonzados porque el amor de Dios es una realidad presente en nosotros por el Espíritu Santo que está en nosotros. Dios nos ama, sí. Pero también esto, mis hermanos, tenemos que dejar de dar lugar al pecado en nuestra vida, mente y corazón. Dios es el Dios Santísimo, el Dios Altísimo, el Dios que habita en luz inaccesible. La Biblia nos dice que está rodeado de seres angelicales, de criaturas allá, que todo el tiempo, día y noche, no cesan de proclamar su santidad y de adorarle por su santidad. Que está en un trono de luz. Dios no es un alcahuete. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Y a los suyos los ama, pero si los tiene que disciplinar, los va a disciplinar. Si les tiene que quebrar una pierna, les quebrará la pierna. Como hizo con Jacob, que lo dejó renco por el resto de su vida. Si le tiene que poner una sanción, pondrá la sanción, como se la puso a Moisés, y le dijo, ahora por esto no vas a pasar, te vas a quedar de este lado, pero ya no vas a pasar. Y así con como dice su palabra, a sus hijos los azota, los castiga, a todo aquel que recibe por hijo. Y eso dentro de su amor, dentro de su amor. Nada, recuérdelo y téngalo presente, nada resulta tan ofensivo, tan insultante, tan irritante para Dios como el pecado. Nada. Nada hay que ofenda más a Dios, que irrite más a Dios, que insulte más a Dios que el pecado. Por eso es que este mundo tiene que ser deshecho y tiene que venir un mundo nuevo, limpio, en los cuales, como dice la Escritura, more la justicia, la pureza, sea un mundo limpio, una creación limpia, donde todas estas contaminaciones ya no estén. Un pasaje para esto. Hablando acerca del Señor Jesucristo, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si queremos sentirnos, y uso esa palabra con intención, si queremos sentirnos más amados por Dios, ¿usted quiere sentirse más amado por Dios? Conságrese más a Él. Usted quiere sentirse más amado por Dios, conságrese más a Él. Mientras más usted se consagre a Dios, más se sentirá amado por Dios.
Pero si usted casi no ora, si usted casi no lee la palabra, ¿cómo se va a sentir amado por Dios? Usted sabrá que Dios le ama, pero no lo sentirá porque usted está alejado, su corazón está alejado, porque usted no pasa tiempo en comunión con Él, porque usted no se acerca a Él. ¿Sí me explico? Y mucho menos si usted comienza a dar lugar al pecado y comienza a pensar cosas que no debe pensar, y comienza a hablar cosas que no debe hablar, y comienza a hacer cosas que no debe hacer, mucho menos se va a sentir amado por Dios. Pero si usted se propone vivir consagradamente para Dios y consagrar toda su vida para Dios, mientras más que usted se empeñe en eso, más amado por Dios se sentirá, más especial se sentirá. Finalmente, sí, Dios nos ama, pero no significa que tiene que hacer todo lo que nosotros querramos. Dios no es un mago complaciente. Dios no es un genio como el de la botellita, un genio que concede los buenos deseos, que si nos portamos bien nos va a dar todo lo que pidamos. No. Aunque esa parece ser la imagen que algunos presentan, pero Dios no es eso. Esa no es la imagen que nos deja la Escritura. Dios nos ama, nos ha amado con amor inalterable, con amor incomprensible, con amor admirable, con amor asombroso. Y no hay bondad que nosotros disfrutemos que no la recibamos de ese amor de Dios, que no esté relacionada con ese amor de Dios. Pero eso no significa que Él tiene que hacer todo lo que nosotros deseemos. Pero a veces nos sentimos mal porque Dios no nos da lo que queremos. A veces nos sentimos mal y entramos en conflictos de fe y del corazón porque Dios no nos da lo que quisiéramos. Y yo le digo, tenemos que dar un paso hacia la madurez. Tenemos que dar un paso. El muchachito inmaduro, malcriado, da la pataleta y llora. Mami, yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. ¿Cuántos saben de eso? Pero a veces nosotros así nos portamos con el Señor. Y Señor, yo quiero, Señor, y yo quiero, y Señor, y Señor. Y si el Señor no nos lo da, nos ponemos como el tipo aquel debajo de como Jonás. Como Jonás debajo de la mata de auyama. La Biblia no dice que era de auyama. Pero que entonces se puso bravo, se puso molesto con el Señor y pero bueno, güey. Tenemos que dar un paso hacia la madurez y darle a nuestro Dios la gloria que Él merece, aunque no siempre nos conceda lo que nosotros deseemos. No debemos tener dudas, ningún hijo de Dios debe tener dudas del amor de Dios. Si vamos a dudar de algo, dudemos de nosotros, no del amor de Dios. El Señor dijo, y con este pasaje terminamos, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y eso es muy bueno, mis hermanos queridos, que los pensamientos del Señor y sus caminos sean más elevados, más altos, más sublimes que los nuestros. Vamos a orar, mis hermanos amados. Señor, queremos alabarle con este último pasaje que hemos leído. Alabarle porque sus pensamientos y sus caminos son infinitamente más elevados que los nuestros. Y alabarle porque usted nos tomó para que transitásemos por esos caminos suyos y para que nuestro pensamiento también fuese influenciado por los pensamientos suyos. Queremos darle gracias por ese amor suyo. Oh,
eterno, poderoso, sólido, grande, incomprensible, admirable, sublime. Gracias porque en ese amor suyo nos tomó, nos compró, nos perdonó, nos justificó, nos salvó, nos sostiene. Puso su espíritu en nosotros y con su espíritu su amor también en nosotros. Le damos alabanza por ello, Señor. Le damos gracias, Señor, por esa realidad. Se nos pierde tantas veces de vista y nos sentimos a veces como huérfanos y nos sentimos a veces como desamparados y nos sentimos a veces como desasistidos y como si estuviésemos a la intemperie o en peligro, sin alguien que nos cuidase, que nos defendiese, sin alguien a quien le importásemos. Pero no son más que pensamientos engañosos, porque la realidad es que usted nos ama y sus ojos están puestos sobre nosotros día y noche, desde antes de que nosotros naciésemos, desde antes, Señor, de la creación de las cosas, como usted expresó, con amor eterno te he amado. Y le alabamos por ello, Señor y Dios nuestro. Pero necesitamos ayuda para saber cómo lidiar, Señor, con nuestros pesares, con nuestros sufrimientos, con nuestros fracasos, con nuestros dolores, con aquellas cosas, Señor, situaciones que nos golpean, que nos sacuden, o con nuestras tristezas, quebrantos del alma, o incluso, Señor, depresiones. Necesitamos ayuda suya, Señor, ayuda de su Espíritu, ayuda de su favor, luz de lo alto, la obra de su Espíritu Santo allí, Señor, aconsejando, suministrándonos, recordándonos, guiándonos. Ayúdenos a tomar decisiones que nos reafirmen, Señor, que nos afirmen, Señor, en el buen sentido de estar allí, Señor, contemplando las grandezas de su amor en nuestro vivir. Y más allá, Señor, de lo que pedimos, usted obre en nosotros, de forma tal que seamos guiados, llevados cada uno hacia la madurez, a una fe madura, a una consagración de vida, a una dedicación intencional de nuestro vivir para usted. Gracias, Señor. Muchas gracias por su amor, por la vida que nos ha dado en el Salvador, en Cristo Jesús. Amén.